Genaro Villamil es periodista, reportero, escritor, docente y presidente ahora del Sistema Público de Radiodifusión del Gobierno de México. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido reportero en el periódico El Financiero, en La Jornada y desde 2004 de la revista Proceso. Dirige también el portal villamilinforma.com y es profesor de la maestría en periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Es autor de diversos libros: El poder del rating de la sociedad política a la sociedad mediática, La guerra sucia del 2006, Los medios y los jueces, Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto y La caída del telepresidente, entre otros. Villamil nació en Mérida, Yucatán, en 1969 y su principal línea de investigación es el análisis de los medios de comunicación. Genaro Villamil, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Genaro, del mundo del periodismo a ejercerlo desde la perspectiva del poder. ¿Cómo llegas al mundo del periodismo? ¿Cómo entras directamente en esta profesión en donde fuiste, por un lado, pues uno de los críticos fuertes del poder y al mismo tiempo una de las figuras que se interesó por el otro lado, por las audiencias? Así es, Ezra, muchas gracias por la invitación. Mira, yo tengo 30 años de ejercicio periodístico profesional, empecé a los 19 años. Trabajé en varios medios, en El Financiero, en La Jornada, en la revista Proceso, fue donde más tiempo estuve, 15 años. Siempre en el periodismo escrito, algunas cosas de periodismo o de medios electrónicos, pero desde el 2000, te puedo decir que desde el 2000 a la fecha, o sea, desde la llegada de la alternancia, por mi formación de politólogo, por mi ejercicio periodístico, pues me di cuenta que era necesario hacer reportajes sobre la estructura de los medios de comunicación en México. Si no hacíamos y no dábamos a conocer esa estructura, pues difícilmente se iba a poder cambiar también el sistema político, porque esa estructura de los medios forman parte del sistema político. Y así fue como me fui adentrando y metiendo en Honduras y en temas que se fueron vinculando con todo este proceso de la mercantilización de la política en los medios de comunicación y al mismo tiempo el desfase de los medios de comunicación frente a las audiencias, que es un proceso global, no solamente de México, que se acentúa, yo diría que desde el 2015 a la fecha. Cuando tienes esta división tan tajante entre lo que serían medios públicos y medios privados, esta idea de que el medio público tiene que ser una especie de elemento de compensación frente a lo que produce el privado, y por otro lado esta idea también de que el medio público es sinónimo de mensaje de gobierno. Sí. ¿Cómo armamos este escenario global? Yo creo que te podría decir muy claramente que no hay una noción clara, porque no hay una tradición clara, de medios públicos en México. Los medios públicos en México han oscilado entre dos cosas. Esto es lo que comentas, del contrapeso débil de los medios comerciales concesionados privados, que son muy potentes y que han creado todo un canon y un paradigma en México, ¿no? Y por otro lado, la confusión entre medio público y medio gubernamental. Entonces yo, por eso, desde que empecé con este proceso de integrar un equipo de directivos y de comunicadores, he mencionado que se trata de hacer un tercer modelo, ni siquiera un segundo, es un tercer modelo. Es una pieza de tres patas el modelo de comunicación política, que tiene que ser modelo de comunicación privada, modelo de comunicación gubernamental y modelo de comunicación pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí es donde puedan tener voz los ciudadanos o los sectores ciudadanos o las audiencias, sin que el criterio sea el mercantil, como es en el caso de los medios comerciales, o que el criterio sea la propaganda gubernamental o la difusión gubernamental. Creo que la armonía sería entre esos tres modelos, pero lo que hace falta es construir un modelo público muy robusto. Cuando hablas de un modelo público, esto implica necesariamente la entrada de
distintos actores que hasta ahora han sido excluidos y que tendrían que formar parte de ese concepto de lo público, en donde desde redes sociales Así es. y elementos que están fuera, ¿cómo hacerlos confluir en un concepto que tendría que romper básicamente con toda una estructura de comunicación, ¿no? Yo he hablado también de audiencias convergentes. Hay que pensar en las audiencias. Hay que pensar en el tipo de audiencias a las que queremos llegar. Y ahorita, en esta época, las audiencias son convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie está completamente en el mundo de la radiodifusión solamente, o sea, no solo escuchas radio y ves tele, sino que también interactúas en las plataformas digitales, en redes sociales, en sitios online. Entonces hay que hacer algo convergente, que llegue a esas audiencias. Y por supuesto, que siga llegando, por ejemplo, el caso del Canal 11 es muy claro, es el único canal público que tiene una cobertura de casi el 80% de la población. Y es claro que una buena parte de esa población no tiene acceso a Internet y sigue nada más consumiendo o llegando, abrevando de la televisión abierta y en algún espacio todavía mucho menor la televisión restringida. Pero hay que llegar a ellos ya desde la óptica convergente. Porque es curioso, aunque no tengan acceso a Internet o a las redes sociales, los acontecimientos o la agenda de las redes sociales, pues les llega a ellos, ¿no? Ahora, en la disputa por el poder está, por supuesto, el mensaje de interés Sí. de los medios privados, está el mensaje gubernamental. ¿Y el público qué hace? O sea, ¿a qué juega? Es que la disputa es por el público, la disputa es por las audiencias. No creo que sea, ni en el caso de los medios públicos, por los recursos comerciales, o sea, por la publicidad, porque vivimos del dinero público. Es decir, y tenemos que cuidar ese dinero público y esos bienes públicos que son la infraestructura. Las torres, por ejemplo, en el caso del SPR o de Canal 11 o de Canal 22. Y lo que tenemos que hacer es cuidar esa infraestructura para el público, no para el gobierno y no para grupos de interés o club de amigos. Ahí está el punto. Estamos Sí. platicando con Genaro Villamil aquí en Línea Directa. Genaro, cuando se habla de este sistema público de radiodifusión que tú ahora estás coordinando, estamos hablando de un verdadero monstruo, un monstruo en el sentido de la enorme cantidad de opciones que se tienen. Canal 11, Canal 22, Canal 14, IMER, por ahí mis todos los demás que... Radio Educación. Radio Educación como tal. Eh, Hay que encontrar una línea en común que los una. Hay que ver esto como una especie de estructura que tendría que no solo modernizarse, porque se quedó muy Sí, atrás sí. en frente a los otros, sino que cada uno cumpla con una función, porque hasta ahora y por mi experiencia en el canal donde llevo 10 años, pues cada quien jugaba a su propia Exacto. ficha y no existía o no existe un modelo único o un modelo coordinado, digamos, de radiodifusión como tal. Yo creo que el desafío es hacer un modelo coordinado. No creo en un modelo único en el sentido de que todos hagan más o menos lo mismo, porque la naturaleza de cada uno de estos medios es diferente. El medio más antiguo, que es el Canal 11, frente al medio más joven, que es el Canal 14, hay una gran distancia, ¿no? O la característica de Canal 22 frente a Canal 11, o las estaciones de radio del IMER y la estación de radio de educación y la propia DGTV de la SEP, que también forma parte del sistema. Hay necesidades conjuntas, por ejemplo, que podrían hacerse y que le ahorrarían al presupuesto mucho, como compras consolidadas de muchas cosas, de producciones, de mediciones de ratings y también una línea estratégica que se está estableciendo y creo que va a ser un cambio de paradigma fundamental, que es las campañas institucionales del gobierno federal se van a hacer a través de los medios públicos, se van a producir
en los públicos. ¿Para qué? Para que el dinero público de las campañas se queden en los medios públicos. Es una manera también de financiar y de obtener recursos para mejorar la infraestructura, que ese es quizá el gran problema común de todos los medios públicos, federales y estatales. Es decir, siempre, además los cambios tecnológicos siempre te van ganando y un equipo que tú compraste hace 3 años ya ahora es obsoleto o está superado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que hacer una estrategia común, ¿no? Con una idea de hacer medios para los ciudadanos, no para un gobierno o para un político o para un partido o para un grupo de interés, ¿no? Ahora, cuando estos medios, por supuesto, tienen que asumir temas de orden cultural, de orden educativo, etcétera, pero por supuesto permea ahí el ámbito de lo político. ¿Cómo asumir desde un medio público el tema de lo político? Es una disputa por el poder, es cierto, claro, y en donde tienes que garantizar que las voces se oigan, que la crítica esté presente, pero al mismo tiempo también que el propio mensaje gubernamental tenga cabida, porque hemos visto que esta idea de que el mensaje del gobierno en medios es visto siempre como propaganda, en cualquier administración, y la crítica pues es vista como legítima, pero los mensajes del poder no tienen un espacio, y un poco pensando en lo que sucede en instancias como BBC de Londres, en donde tú tienes una presencia importante de todas las voces y todas con legitimidad. Creo que hay que, desde los medios públicos, la arena de los medios públicos, hay que reinventar la comunicación política en el país, es decir, mejorarla, limpiarla, desintoxicarla. Esa también es una labor de los medios públicos. No seguir este ejercicio a veces de polarización o de intoxicación, que es muy común ahora en las redes sociales. Guiar al ciudadano o establecer parámetros de información claros, decir, oigan, no porque sea el trending topic de este día es una nota. Es decir, distinguir las categorías de lo que es importante o de lo que es anecdótico. Entonces, esa es una labor muy importante, que evidentemente no lo van a hacer los medios gubernamentales ni lo van a hacer los medios comerciales. No es su función. En cambio, en el caso de los medios públicos sí es nuestra función. Y, por ejemplo, en el caso del mensaje gubernamental, te pongo el ejemplo de la conferencia matutina del presidente. Cuando empezó a transmitirse en Canal 11 y en Canal 14, enseguida pues los críticos y los que están descontentos dicen, eso es propaganda. A ver, señores, ese es un ejercicio de derecho a la información, que además, curiosamente, la defensora de las audiencias en el Canal 14, Beatriz Solís, cuando a mí me pasan los reportes de la Defensoría, lo que estás observando en las audiencias no son quejas, sino que te agradecen porque qué bueno que ya puedan tener acceso a la versión directa, ¿no? Sería tanto como decir, por ejemplo, que el canal del Congreso está haciendo propaganda por transmitir las sesiones del Poder Legislativo en vivo y en directo. Pero, general, y si en los regímenes anteriores aparecía el presidente Peña Nieto haciendo eso, ahí lo consideraban propaganda. No, yo creo que, por ejemplo, en mi ejercicio periodístico, en las redes yo cubría y subía la versión tal cual de lo que decía el presidente Peña Nieto o algún funcionario. Yo creo que hay que distinguir entre la difusión y la propaganda. La difusión de la información tú le estás apostando a la inteligencia del ciudadano y de la audiencia. O sea, ellos van a reelaborar el mensaje a partir de su posición. Propaganda sería que ignoráramos los temas conflictivos, los errores que se cometen, los puntos polémicos y nada más presentáramos lo conveniente, ¿no? Esa spotización, esa idea de estar presentando gobierno de México o gobierno de la República, ahí está y seguirá saliendo, pues, que tenga algún sentido. Esa es otra discusión interesante que creo que tiene que ver con el modelo de comunicación política que surgió a partir de la reforma electoral. Y creo que evidentemente la spotización a los únicos que han beneficiado
es a los que hacen spots, Claro. a los que producen spots, Exactamente. no a los ciudadanos. Yo he sido muy crítico también de eso, es decir, 30 segundos no, o un minuto no es comunicación política, es mercadotecnia política. Ujú. Y creo que hay que ubicar esos espacios. O sea, qué bueno que se haga, pero no confundamos eso con comunicación política. Y a veces tiene efecto contrario de hartazgo en la población, Claro, ¿no? el caso Peña fue muy claro. Sí. El gobierno más espotizado, más propagandizado, que termina con un nivel de aprobación muy bajo, dices, pues qué inversión tan inútil, ¿no? Y tan cara. Estamos platicando con Genaro Villamil aquí en Línea Directa. Genaro Villamil, cuando hablamos de esta visión nacional, de todo este sistema público de radiodifusión, eh, mm, a veces por estar en la Ciudad de México, por este centralismo, se nos olvida Sí, lo que pasa en el resto del país. así Y en es. donde radios comunitarias, radios estatales o televisoras estatales tienen un impacto también importante y en donde muchas de ellas se han quedado ancladas, ya no te digo en el siglo pasado, sino en los inicios de la televisión, donde tú de repente ves eh, todavía mensajes en donde de lo que se tratan esas televisoras son televisoras del gobernador, Sí, sí, sí. suyas, Sí, sí, sí. y en donde el espacio público que hoy se trata de crear en este nuevo sistema tendría que, pues también, ¿no? Así, tener Sí, injerencia en eso, importante. es un proceso muy, yo creo que por fases, va a ser un proceso largo, pero continuo, desde mi punto de vista tiene que ser así, para mejorar el ecosistema comunicacional público. Porque dentro del ámbito de lo público hay muchísimas interpretaciones. Hay desde la interpretación que es un medio gubernamental o del gobernador, hay la interpretación de que son medios de cultura elitista, es decir, que la cultura tiene que Ojalá. ser exquisita, ¿no? O autorreferenciales, que se ven a sí mismos nada más. No les importa si la audiencia les llega o no les llega. También hay otra idea, por ejemplo, desgraciadamente, de algunos medios públicos o universitarios, de las universidades públicas, pues que fueron cajas registradoras de triangulaciones financieras como la estafa maestra. Es decir, hay una gama impresionante de variaciones. No se trata de que haya una unificación, sino que se trata de que haya un concepto que hermane y posibilite a cada quien hacer lo suyo. Desde el sistema público de radiodifusión, pues no puedes tú intervenir No, es un asunto estatal. exacto, en las legislaciones estatales, pero sí puedes ir creando una, una corriente y una sinergia en donde algunos medios estatales que son muy sólidos, por ejemplo, el, el sistema del Estado de México, ¿no? Ujú. Tiene muy buena infraestructura, tiene antigüedad, tiene audiencia, eso es Ujú. impresionante. Lo que le hace falta es una noción pública, ¿no? Y creo que ellos mismos lo van a lograr, ¿no? Y así y como ese caso hay otros que son absolutamente lo inverso, ¿no? Estaremos pensando que esta transformación dentro del sistema público de radiodifusión tiene que ver también directamente con la necesidad de, uno, de manejar presupuestos distintos a los que se manejan, todo lo que tú decías ahora de producir dentro de la propia televisión estatal, la televisión Pública, pública, lo que ¿sí? el gobierno requiere, y por otro lado también el hecho de empezar a generar o a producir algo que pueda, no digo competir con la televisión privada, pero sí que se hizo en algunas ocasiones, hacer ese tipo de producción que atraiga al Así es, público y que lo haga ver que se puede hacer entretenimiento y se puede hacer cultura así sin es, que sea el concepto de lo marginal así es, o así es, aburrido. así es. No, tiene que ser una televisión y una radio atractivas, con ingenio, con creatividad, con una idea digna de la audiencia, ¿no? No concebirla como pues, una audiencia
pauperizada, que nada más les gusta oír o escuchar chismes o melodramas o pues, producciones muy baratas, con humor muy barato. Por ejemplo, eso lo he hablado mucho con José Antonio Álvarez Lima, el director de Canal 11, el recurso del humor. El recurso del humor en la televisión pública prácticamente ha estado ausente, cuando antes los mejores comediantes de la televisión mexicana contemporánea surgieron de la televisión pública. Tenemos aquí humor, pero involuntario, que ese es otro. Bueno, el humor involuntario es parte de esto, ¿no? Pero son recursos. Claro. La música, es decir, tienes 18 estaciones del IMER. La música que puede ser muy poderosa para un país que necesita mucha más música, ¿no? Y menos violencia. Entonces, o literatura, o y que no tiene que ser una literatura ni aburrida, ni culterana o exquisita, ¿no? Sino llevar los espacios públicos a jóvenes que quieran dar a conocer su obra, sus poemas, sus talleres. Imagínate un reality de un taller literario, un reality, es decir, con el formato del reality. Pero que esté bien producido, que no te va a costar mucho, lo puedes armar. Es interesante cuando alguien lo quiso hacer desde televisión pública, ahí la televisión privada brinca y dice, no anden haciendo cosas que pueden dañarnos a nosotros. Esto sucede. Claro. Bueno, es que también el gigante estaba dormido porque estaba anestesiado. O sea, el gigante de los medios públicos estaba dormido pues porque le daban una pastillita para que no te despiertes y vayas a molestar a los otros, ¿no? No, sí. Es decir, evidentemente estamos saliendo apenas de un modelo de concentración mediática muy fuerte, y que ya implosionó, es decir, ya no opera, ya no funciona. Entonces, ese modelo de concentración tiene que venirse a otro modelo distinto. Más aún cuando tienes nuevos actores, digamos, instrumentos como Netflix y otros están ahí presentes y que tú tienes como televisión pública que actuar, ¿no? Así es, tienes ya no solo el desafío de las televisoras comerciales, sino el desafío de las OTTs, como Netflix, tienes el desafío de YouTube, y va a haber otro desafío, que es la televisión automatizada, y ya tienes el desafío de las telecomunicaciones 5G. En fin, estás siempre planteándote esos desafíos. Y ahí estás tú al frente de este desafío, mi querido amigo. Sí. Genaro Villamil, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Fue Genaro Villamil, aquí en Línea Directa.